Saludos amigos y amigas que nos siguen todos los días por Digital 15 y Telemico Internacional a través de su programa Desafío por TV. La energía eléctrica es un bien fundamental para el desarrollo de los pueblos y para el bienestar del ser humano. De hecho, ninguna sociedad se ha desarrollado si no ha contado con energía a tiempo, con calidad y a precios asequibles. Recuerdo en los años 80, en mi condición de secretario de Asuntos Laborales de los agrónomos del país, que un miembro de la clase media, una familia de la menos pudiente, cubría el pago de la energía eléctrica con apenas un tercio del pago de los alquileres. Sin embargo, ya en el día de hoy, son muchos los hogares que pagan más de energía que de alquileres. Por eso hay que recordar que hasta el año 97, ese costo y esa calidad de energía estaba en niveles aceptables. Sin embargo, con la reforma del sector eléctrico, donde se le entregó al sector privado la generación eléctrica y parte de la distribución, los precios se encarecieron y el servicio bajó de calidad. De ahí que nosotros en el año 2007 presentamos en el Senado un proyecto de ley a los fines de que el gobierno, de que el Estado pudiera tener más control en la generación de la energía y por tanto entonces negociar mejores precios y garantizar calidad. Recuerdo el apoyo que nos brindó en el momento el arquitecto Leopoldo Payananita, un hombre patriótico, lamentablemente fallecido recientemente. También del ingeniero Ramón Alburquerque, que ya había sido presidente del Senado, secretario técnico de la presidencia, igualmente que de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es decir, son muchos los sectores y me atrevo a decir que el pueblo dominicano que espera que el presente gobierno ponga en primer plano lo que es el sector eléctrico a los fines de que nosotros logremos entonces tener energía de calidad 24 horas, que se extiendan donde no hay tendido eléctrico, que alrededor del 4% del país le falta tendido eléctrico. Es decir, que no es que no le llega la luz, es que no tiene ni siquiera las instalaciones. Provincia sureña y fronteriza con un 20% de ausencia de tendido eléctrico. Esperamos entonces que esa parte se resuelva, que logremos que el Estado controle más la energía eléctrica y que controlando la energía eléctrica también logre mejores precios, porque pienso que es en el sector eléctrico, en el sector de la alimentación, donde podemos disminuir la canasta alimenticia y el costo de la vida. Los dominicanos pudiéramos mejorar pagando menos energía y comprando alimentos más baratos. Eso es posible, de manera que le sugiero al presidente Luis Abinader, a las autoridades del sector eléctrico, las autoridades agropecuarias, a los fines de que podamos ir caminando en ese sentido. Muchas gracias y en breve seguimos aquí con Desafío. Buenas noches, amigos televidentes de aquí de República Dominicana, que nos ven por Digital 15. También a los televidentes internacionales, que nos ven a través de Telemicro Internacional. Igualmente a los televidentes amigos admirados de la República de Colombia. Estamos aquí ante un legendario líder combatiente guerrillero del M-19, el antiguo M-19, de formación ingeniero sanitario, con maestría en Inglaterra, medio ambiente, catedrático, una personalidad que durante largos años ha estado en diversas posiciones en su República de Colombia aportando. Ha sido alcalde de Pacho, su ciudad, gobernador de Meriño, también ha sido de la Cámara de Representantes, fue ministro de Salud, igualmente senador en varias ocasiones. Estamos aquí ante la presencia de uno de los colombianos vivos, para mí y para muchos de nosotros, más importantes que tiene la República de Colombia. Se trata del ingeniero Antonio Navarro Ward. Buenas noches, Antonio. Buenas noches y muy generosa la presentación. Mucho gusto. Es que su larga vida ha sido así.
Gracias, sí. Eso sí. Sí, sí, sí. Bueno, usted sabe que yo, comenzando, en mi tiempo mozo también, yo tuve la izquierda en República Dominicana y los movimientos que nosotros, tenía vinculación exactamente con el M-19. E incluso aquí habían negocios normales, legales, que eran negocios para recaudar de fondos para los fines de M-19, que prácticamente se redujo tras el asesinato de Pizarro. Ahí fue que tuvo el golpe más grande de ese vínculo que tuvimos allá en los 90, diríamos nosotros. Es decir, que yo venía aquí en la misma línea suya allá, del M-19. Qué bueno, hombre, qué bueno, qué bueno. Y bueno, yo quiero primero preguntarle cómo usted se siente, cómo están sus expectativas ahora, porque los años van pasando y veo a un Antonio Navarro como espíritu. Cada vez que le suben los años, le sube el espíritu de vida y de ánimo y de trabajo. Bueno, ¿Cómo ánimo de se... trabajo sí, pero la edad es la edad. Eso de todas maneras es inexorable. Sí, sí, sí. Eso Bueno, no tiene reversa. sí. Usted sabe que siempre la juventud que no vivió aquellos años le gusta recrear un poco qué pasó, qué ocurrió en el pasado, sobre todo la juventud de Latinoamérica y muy particularmente la de República Dominicana, que siempre le dio seguimiento a los movimientos guerrilleros de Colombia, bueno, de El Salvador, también de Nicaragua, y sobre todo al M-19. Vamos a ver si hacemos este primer segmento corto, hablando un poco de lo que fue el M-19, es decir, de sus inicios. Yo he visto que usted ha dicho que ustedes que nacieron fruto de lo que fue el fraude a Roja Pinilla, y que al mismo tiempo esos movimientos que surgen, como que dice, de jóvenes universitarios, no hay, diferente a la FARC, que era más que todo campesino. Que me cuente un poquito cómo se inicia el M-19. Sí, efectivamente, el M-19 empezó por un fraude electoral que hubo el 19 de abril de 1970. De ahí viene el nombre del movimiento 19 de abril de M-19. Ese día yo era estudiante de la universidad, pero fui testigo de que un general retirado del ejército, el general Gustavo Rojas Pinilla, ganó las elecciones. A las 10 de la noche iba, según la radio, con una gran ventaja. Y al otro día amaneció perdiendo las elecciones por unos pocos votos. Sí, Ya después se han escrito libros sobre ese fraude y todo lo demás. Pero un grupo de gente que yo no conocía en ese primer momento, pocos años después, en 1974, salió a la luz pública, sacó la espada de Bolívar, que se convirtió en el símbolo del M-19. sí. Estaba en una casa, en un museo, donde estaba una espada que había usado el libertador Simón Bolívar, y dijo que se levantaba en armas para protestar por el fraude que le habían hecho al general Rojas Pinilla el 19 de abril de 1970. Yo en ese momento ya estaba como profesor de la Universidad del Valle en Cali y profesor de ingeniería. Y pues sí, me llamó la atención todo aquello, pero sí había sido, digamos, testigo viviente del fraude, pero no fui de los fundadores del M-19, sino que me llamó la atención, empecé a gustar a los que habían hecho esa primera acción de sacar la espada de Bolívar, de declararse alzados en armas en contra del fraude electoral, y terminé dentro del paso de los meses y de los años siguientes incorporándome al M-19. El M-19 empezó primero siendo una fuerza armada urbana, y Urbana. después, sí, primero urbana en ciudades esencialmente Bogotá, Cali, Medellín, pero sobre todo en Bogotá y Cali. Yo vivía en Cali. Sí. Y unos años después, dada la tradición colombiana y la debilidad y fragilidad de una guerrilla urbana, entonces se trasladó a la zona rural. Ahí fue cuando yo me metí de verdad de lleno al M-19, cuando empezó en cerca del Cali, en una zona indígena, que se llama el Sí. departamento del Chauca. Ahí llegué yo por primera vez a una guerrilla rural del M-19 y ahí estuvimos en varias zonas del sur del país, pero inicialmente fue una guerrilla urbana y después se volvió una guerrilla que esencialmente era rural. Sí. Digo yo que entonces la zona suya de Pacho y donde usted fue gobernador son zonas que tuvo mucha fuerza en el M-19.
Bueno, realmente no, no tanto. Eso es la frontera con el Ecuador. Es el departamento de Nariño, que en la frontera con el Ecuador. Ahí no había tanta fuerza de M19, pero yo vivía en Cali. Mi familia y yo, pues siendo chiquitos, nos habíamos ido para la ciudad de Cali, que queda un poco más al norte de la frontera con el Ecuador. Queda, digamos, en el suroccidente de Colombia. Es la Pero esa, tercera ciudad más poblada del país, Cali. esa es la frontera donde fue asesinado Raúl Reyes. No, No. ese es el Putumayo. Raúl Reyes fue asesinado ya en el Ecuador, al lado de la frontera del Putumayo. Esto está, digamos, a unos 500 kilómetros al norte de la ciudad de Cali, donde yo entré en el M19. Y me fui como guerrillero rural después, y ahí sí estuve en las zonas más en la frontera con el Ecuador, en el Putumayo, en el Tajetá, en las zonas de la Amazonía colombiana, donde hay mucha selva y donde había condiciones para que una guerrilla rural se pudiera mover con seguridad, porque finalmente esa es la diferencia entre ser guerrillero en una ciudad y ser guerrillero en el campo. En la ciudad es muy vulnerable, es muy fácil que el Estado lo neutralice y lo pueda detener o lo pueda matar. En cambio, Sí. en las zonas rurales, en el monte, en la selva, hay muchas más condiciones para que una guerrilla rural se pueda mantener. Eh, Usted me contó aquella vez que nos vimos allá en Colombia, eh, de que cuando yo andaba en el asunto de la seguridad privada, el proyecto de ley del Senado, de que ustedes hicieron un asalto a un cuartel del ejército en el cual se encontraron muchas carabinas Cristóbal, que son de la de fabricación dominicana. Sí, el M19 en Bogotá, yo viví en Cali, yo no participé personalmente en eso, hizo un túnel, alquiló una casa al otro lado de la calle de un cuartel militar, y desde esa casa hizo un túnel que pasó por debajo de la calle, entró al cuartel por debajo del piso y salió a una bodega donde había un depósito de armas. Y por ese túnel sacaron de esa bodega 5.700 armas, de las cuales había varias centenares de carabinas San Cristóbal, efectivamente. Sí, sí, que fue una fábrica de armas que hizo el dictador Trujillo en su ciudad natal llamada San Cristóbal. No, eso era una ametralladora en tu tiempo. Y que estaban en el depósito del ejército de Colombia. Sí, estaban ahí, entonces de ahí se sacaron carabinas San Cristóbal, M1, fusiles, pistolas, 5.700 armas que sacó el M19 en 1979. Sí, 31 de diciembre de 1978 y 1 de enero de 1979 fue el sí, momento en que entraron al depósito y sacaron las armas. sí. Cuando le hicieron el atentado a usted allá en la cafetería en el 85, ¿eso fue por el gobierno o fue por otro movimiento que ese atentado? Sí, estábamos en una negociación de paz, en un intento de paz en 1984-85. En Cali otra vez estaba yo, porque Sí, en ese momento yo vivía en Bogotá. Pues en Bogotá era la negociación con el gobierno, pero me fui a Cali a hacer una serie de cosas. Y sí, estaba desayunando en Cali en una cafetería y llegó un tipo allá y entró y me tiró una granada de fragmentación, una granada de mano, que me explotó al lado del pie. Me puso así a hablar como habla ahora. En mi ciudad dicen, ese Navarro habla claritito, pero no se le entiende nada. sí, no se entiende ahí. Una Bueno, esquina me entró por aquí por el cuello. Y suerte que además, sí, y suerte además de eso, que me destrozó el pie izquierdo y entonces yo uso una prótesis, de manera que soy gao y tengo pata de palo. Todo eso me pero lo produjo la granada. se conoció siempre quién fue que tiró la granada. Sí, eso se supo. Fue un miembro que trabajaba para el Estado. Para el Estado trabajaba. Sí. Usted sabe que yo estuve en una conferencia, sería como en el 86, en Cuba, que dio García Márquez. Y él contó ahí en esa época que querían como dejarlo morir, algo así, en el hospital usted, y que hubo los periodistas sobre todo, hicieron una gran protesta en el cual él participó para que lo sacaran, para salvarlo, porque si no, lo iban a terminar de matar en el hospital. Y Eso que es ahí es verdad, que cayó. a mí me llevaron al hospital de la ciudad de Cali y ahí a los 20 días
me iban a rematar. 20 días después de haber llegado, nos llegó la información de que me iban a rematar. Entonces, una carta firmada por los principales periodistas de Colombia, con la ayuda de García Márquez, por cierto. Y entonces, por esa carta, me autorizaron para irme a México. Y en México, en un hospital mexicano, fue donde me cortaron la pierna. Yo le digo a los mexicanos que yo tengo más raíces que ellos. Con poca anestesia, ¿de qué fue que se le cortaron eso? ¿Ah? Le cortaron la pierna con poca anestesia, fue. Estoy viendo Sí, que ahí me cortaron la pierna con anestesia raquídea, o sea, que yo estaba despierto. Yo vi todo, yo me di cuenta de todo, porque ya me habían puesto varias veces anestesia general. Sí. Yo le digo a los mexicanos que yo tengo más raíces que ellos en México. Pues yo tengo un pedazo de pierna pegada en algún sitio enterrado en México, en un basurero tal vez. Es parte de México. Sí. Mire, yo estaba viendo que tanto Pizarro como usted fueron parte de la negociación el año 84. ¿Y por qué dura tanto eso? Y viene entonces ya a hacerse... No, en el 84 y el 85, la negociación del 84 y del 85 salió mal. Después de que me hicieron el atentado a mí, que era el jefe del grupo negociador, que la negociación se acabó. Volvimos a iniciar las negociaciones. Yo me quedé viviendo en México. Yo viví en México 3 años y medio. Desde mediados del 85 hasta el 89. Sí. En el 89 volvimos a empezar otras negociaciones con otro gobierno, también colombiano, y esta sí salió bien. Y entre 1989 y 1990 firmamos el primer acuerdo de paz contemporáneo de América Latina. El 9 de marzo de 1990, solos, M19 y Gobierno de Colombia, firmamos ese primer acuerdo de paz en la historia contemporánea de América Latina. Antes de cualquier acuerdo en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala o en Colombia, nosotros firmamos ese primer acuerdo de paz en 1990. Ahí están los videos de cuando se ven entregando las armas. ¿Y cuándo fue que usted cayó preso? Que usted me contaba de que cayó preso por el revólver que tenía. Que era, bueno, yo estuve preso 2 veces. La primera fue en 1980. En 1980 me metieron preso, me torturaron en un cuartel militar durante 21 días. Después me llevaron a una cárcel, me hicieron un consejo verbal de guerra y me condenaron a 9 años y medio de prisión. Lo que pasa es que eso era en una ley de estado de sitio, de estado de excepción, que una vez se levantó el estado de excepción, quedó la ley ordinaria. Y para la condena que me habían hecho de rebelión con jurisdicción y mando, así se llamaba el delito, la pena máxima eran 6 meses. Yo llevaba 2 años preso. Esa fue la primera vez que estuve preso. Entonces, como llevaba 2 años y eran 6 meses la pena máxima, pues me soltaron por pena cumplida. Y después estuve unas 2 semanas preso cuando estábamos en el intento de negociación del 84 de nuevo. Pero fue una cosa mucho más corta. Sí, sí. ¿Cómo usted define el papel, el rol que desempeñó en la época el M-19, en esos años que tuvo, vamos a decir, el movimiento ya revolucionario? Bueno, fue un movimiento distinto a los movimientos de América Latina, de casi todos, porque era nacionalista por la justicia social y por la democracia. No era un movimiento marxista, leninista, ni nada de eso. Éramos un movimiento nacionalista, queríamos la democracia económica y política y la justicia social. Esos eran los 3 ejes de nuestra propuesta. Y era un movimiento que tuvo mucho respaldo ciudadano en Colombia durante muchos años. Sí. Ustedes tuvieron relaciones, digo yo, de trabajo con los demás movimientos, con la FARC o de rencilla con, por ejemplo, con los paramilitares. O sea, ¿cómo se desempeñó el M-19? Bueno, el M-19 inicialmente anduvo solo durante unos años. Después en Colombia se creó una organización que llamó la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, ya a finales de los años 80. Ahí estaban todas las guerrillas colombianas, estábamos ahí, incluyendo el M-19. Tratamos de que toda la coordinadora negociáramos juntos, y ellos no quisieron, en 1989 y 1990. Entonces el M-19 tomó la decisión de que iba a negociar la paz solo, porque nos convencimos que el alzamiento armado no tenía punto de llegada y no valía la pena entonces.
Sí. Dentro de las tantas acciones revolucionarias del M-19, hay dos que resaltan mucho desde República Dominicana. Una es la toma de la embajada dominicana y otra es la del Palacio de Justicia. Me gustaría que hablara un poquito de la toma de la embajada dominicana, como los dominicanos lo están criticando. Claro, cuando yo estaba ya en la guerrilla rural en 1980, en 1980, a principios del 80, en febrero de 1980, un grupo del M-19 se tomó la embajada de República Dominicana en Bogotá. Estaba en el día de la fiesta nacional de República Dominicana. Y entonces había embajadores de todo el continente y de varias partes del mundo. Un comando del M-19 se metió en ese momento a la embajada y ahí entonces quedaron detenidos por el M-19 embajadores como de 12 o 13 países, entre ellos el nuncio apostólico de su santidad, el embajador de Estados Unidos, el embajador de Israel y por supuesto el embajador de la República Dominicana. Duró 2 meses. A los 2 meses negociaron finalmente su salida de la embajada y desde ahí el M-19 recibió un gran respaldo ciudadano porque pues, fue una operación armada, digamos, que salió muy bien y fue muy exitosa. De ahí el M-19 empezó a volverse mucho más popular entre la población a principios de esa década de los 80. Y la otra fue menos popular. La otra fue una civilización muy grande, la toma del Palacio de Justicia. La toma del Palacio de Justicia fue a final del 85. Yo estaba herido fuera del país, estaba en México y en el exterior, y no participé de ninguna manera en esa otra operación, porque, repito, pues estaba recuperándome de una herida o de varias heridas que casi me matan. Cuando yo salí del hospital, estaba pesando 37 kilos, entonces estaba en 37. Y un hombre con su altura. Imagínense, entonces yo estaba pues convaleciente y los compañeros aquí en Bogotá decidieron tomarse el Palacio de Justicia, que es la sede de las altas cortes de la justicia de Colombia. Eso salió muy mal, infortunadamente salió muy mal. Como resultado hubo un montón de muertos, el palacio se incendió. Resultó una operación terriblemente equivocada y son muy malos resultados. Y que todavía está en la justicia. Vi que el coronel de la época estaba en estos días todavía en los tribunales. Pero se dice que esa operación del Palacio de Justicia como que fue incidida o buscada por Escobar, porque era buscando, oficialmente era para que fuera juzgado el presidente porque el pacto no lo estaba cumpliendo, el pacto con el M-19, pero hay sector, incluso en la serie de Escobar, dicen en la serie de Escobar, la principal que hace, el patrón del mal, que fue Escobar, que fue ese grupo que buscó que se ocupara. En esa serie, que por cierto, usted sale en la serie, cuando matan a Pizarro, sale dándole la condolencia a la señora, a la familia de Pizarro. La verdad, yo no participé para nada en la planeación ni en la ejecución de esa operación, pero hasta donde sé yo las cosas internamente en el M-19, Escobar no tuvo nada que ver con esa operación. Esas son cosas que se han dicho después. Era una búsqueda de, digamos, emplazar y enjuiciar al gobierno, pero en eso no tenía nada que ver Escobar, porque no tenía sentido que los compañeros nuestros estuvieran tratando de señalar la responsabilidad del fin del acuerdo de paz en el gobierno y meter en eso Escobar. No tiene sentido. Bueno, vamos a una pausa ahora, con su permiso, Antonio. Aquí estamos conversando en Digital 15, Telemicro Internacional, con el legendario combatiente, líder guerrillero del M-19, Antonio Navarro Ruón, que en su larga vida, después de la desmovilización, ha sido ya ministro de Salud de su país. Es uno de los 3 presidentes que redactaron la Constitución desde el 91 hasta la fecha todavía, la Constitución de Colombia, de la Cámara de Representantes, ex senador, es gobernador y es alcalde de su pueblo. Vamos a una pausa y retornamos con Antonio Navarro Ruón.
aquí retornamos en Desafío por Digital 15 y Telemicro Internacional con esta gran personalidad latinoamericana de Colombia, legendario guerrillero del M-19, Antonio Navarro, quien ha ocupado diversos puestos en la sociedad de Colombia y quien al mismo tiempo ha sido una persona en cierta medida integrada a lo que es el desarrollo y el progreso de Colombia, tanto así que la constitución actual que tiene Colombia, él junto a dos más copresidentes fueron quienes la redactaron en esa época, en el año 1991. Antonio, tras la integración de ustedes, del pacto ya que hicieron ya con el gobierno en aquellos años, esa integración lo llevó entonces a constituir un partido para ser partícipe de las elecciones ya en la vida normal, y es cuando asesinan a Pizarro. Me gustaría que me contara un poco ese proceso que se dio ahí. Sí, nosotros firmamos la paz el 9 de marzo de 1990 y formamos un partido. Se llamó la Alianza Democrática M-19. Había una elección presidencial en el mes de mayo de ese año y Carlos Pizarro fue inscrito como candidato. Carlos Pizarro era el comandante del M-19 en ese momento, ya desmovilizado. Yo era el segundo en esa estructura. Y Pizarro se inscribió como candidato a la presidencia de la República. Pero estaban matando candidatos presidenciales. Primero mataron a un liberal, Luis Carlos de Adán. Lo mataron al final del año 89, en el segundo semestre del 89. Después mataron a Bernardo Jaramillo, de la Unión Patriótica, sí señor. Y en 26 de abril, repito las fechas, 9 de marzo firmamos la paz. 26 de abril de 1990, en un avión que iba de Bogotá a Barranquilla, dentro del avión en vuelo, le dispararon a Carlos Pizarro y lo mataron. Fue un momento sumamente difícil porque hacía mes y medio habíamos firmado la paz, nos habíamos desarmado y matan a nuestro líder y en ese momento candidato presidencial. ¿Quién lo mató? Lo mató el cartel de Medellín. El cartel de Medellín que estaba matando candidatos presidenciales. Entonces, ellos fueron los que mataron a los 3 candidatos presidenciales en ese periodo que querían desestabilizar el país. Entonces, ¿qué hacer nosotros frente a esa elección tan tremenda? Nos vamos a volver para el monte. Y hicimos, tomamos la decisión y la tomé yo, que era en ese momento el heredero en la jerarquía sí. Tomé la decisión de que enterrábamos a Carlos Pizarro en paz. Y lo enterramos en paz y nos acompañaron 1 millón de personas ese día en Bogotá. Llovió 3 veces y todo lo demás y fue tremendamente grande el apoyo ciudadano a lo que habíamos nosotros decidido de hacer eso en paz. Y entonces tomamos la decisión de seguir cumpliendo la palabra y seguir con el acuerdo de paz con el riesgo de que nos mataran. Yo me inscribí como candidato presidencial entonces en reemplazo de Pizarro. Y a los 2 días de haberme inscrito me llegó un sufragio de esos que mandan cuando uno manda a alguien que acaba de morir. Tan buena persona que era Navarro, lástima que ya está muerto, decía el sufragio. Pero bueno, era el momento que vivíamos, así que nos encerramos en una casa y no salimos ni una sola vez durante toda la campaña presidencial, más de un mes. Ni un día, ni una hora, ni un minuto, todo el tiempo encerrado en una casa hasta el día de las elecciones. Y nos fue más o menos bien, cerramos el 3er puesto en la elección presidencial, 750,000 votos, y quedé tercero, como le digo. Y ya en ese momento bajaba la presión de las amenazas, porque lo que querían era desestabilizar el proceso de elección presidencial. Entonces, ahí también, esa elección presidencial iba también con elecciones de alcalde, de senadores y del Congreso también. No, esas habían sido un mes antes, habían sido en el mes de marzo. Tengo entendido que ustedes ocuparon casi 1/3 del Congreso, ¿o no? No, en ese momento no, nosotros elegimos apenas un congresista o 2. Nosotros alcanzamos mucho más congresistas un año después. Un año después. ¿Y cómo entonces usted, esas elecciones, como logra entonces ser ministro de Salud?
¿Por qué logra ser ministro de Salud? Entonces, hubo además un movimiento ciudadano muy grande para recibir una asamblea constituyente. Se llamó el movimiento de la séptima papeleta. Una serie de jóvenes que promovieron un séptimo voto. El 11 de marzo se elegía Senado, Cámara, diputados a la Asamblea, alcaldes, consejos municipales, etc. Entonces había un séptimo voto que decía sí a la realización de una Asamblea Constituyente. Ahí empezó un proceso que concluyó en un acuerdo político que firmamos los candidatos presidenciales que habíamos sacado más del 5% de los votos, que éramos 4, para realizar una asamblea constituyente en 1991. Entonces, okay, ahí que usted cae, entonces llega a ser ministro de Salud. Claro, entonces el presidente había sido electo en esa elección donde no pudo participar Pizarro, fue César Gaviria. Él promovió ese acuerdo político, lo firmamos, y entonces Gaviria dijo, ya que tenemos un acuerdo político para realizar la Asamblea Constituyente el año entrante, pues estábamos en 1990, conformemos un gobierno de coalición. Y en ese gobierno de coalición me ofrecieron y yo acepté el Ministerio de Salud. El 7 de agosto de 1990 me posesioné como ministro de Salud. A final de año renuncié al Ministerio de Salud para ser candidato a la Asamblea Constituyente que se eligió en diciembre de 1990. Y esa Asamblea Constituyente empezó a funcionar el 5 de febrero de 1991. ¿Y cómo usted, que venía de la guerrilla, de estar escondido, de poca actividad, digo yo, pública así, ya se sintió ya siendo ministro, que ya tenía que ir a eventos públicos normal, viajar a ciudades, ese cambio de vida, diría yo, de guerrillero a ministro? Pues eso fue un año de muchísima actividad y de mucha intensidad. Primero, la firma del acuerdo de paz. Después la muerte de Pizarro, después la candidatura presidencial, después el acuerdo político y después el Ministerio de Salud. Todo eso nos dio un gran prestigio. Realmente en el ministerio me fue muy bien en esos 3 meses y medio. Estuve de ministro, me fue muy bien. Empecé a hacer investigaciones sobre malos manejos de dinero de la salud, encontrar actos de corrupción, y eso todo ayudó a mejorar el apoyo público. Y entonces cuando fuimos a la elección de Asamblea Constituyente, obtuvimos el 28% de los votos, casi 28% de los votos. Casi un tercio. Votos. Una votación muy buena que nos dio prácticamente una tercera parte de la Asamblea Constituyente. O sea, ustedes crecieron desde el ministerio hacia allá, crecieron más. Crecimos más de lo que habíamos sido, sí. Habíamos sacado 13% de los votos a la presidencia de la República en el mes de mayo. Y en el mes de diciembre pasamos casi al 28% de los votos, al doble porcentualmente de los votos para la Asamblea Constituyente. Más que el doble ahí. Y entonces, bueno, porque hay una ventaja que ustedes tenían o tienen, y es que el movimiento de 2019 venía de las aulas universitarias. Es decir, eran jóvenes preparados. Pero en el caso suyo, ingeniero sanitario, pero también tenía maestría en medio ambiente, también tenían formación, diría yo. Sí, ¿no? Y además siempre fuimos demócratas, siempre fuimos nacionalistas, siempre estuvimos por la justicia social. Nunca nos metimos al mundo ese del marxismo-leninismo con todas sus dificultades y sus limitaciones. Y entonces nos entendíamos muy bien con la gente. Y claro, como nos fue bien en nuestros cargos de responsabilidad inicialmente, empezando por ese Ministerio de Salud, pues la gente quiso apoyarnos y nos apoyó con mucho entusiasmo. Sí. Y entonces esa constitución del 91, en la cual usted fue de los copresidentes, esa constitución fue una constitución que le hicieron con la participación popular, porque para tener tantos años ya, está hablando que ya tiene 29 años de existencia y está vigente ahí. Es decir, fue una constitución que ustedes lograron hacerla con la participación del pueblo. Bueno, lo primero es que la presidencia de la Asamblea se hizo porque había 2 partidos tradicionales, digamos, en Colombia, que eran el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y el Partido Liberal sacó 1/3 de los constituyentes, un poco más, el Partido Conservador otro tercio y nosotros otro tercio. Entonces ahí fue cuando decidimos una presidencia colegiada de 3 miembros. Un conservador que era Álvaro Gómez Hurtado,
un liberal, Horacio Serpa, y en el caso mío, de la Alianza Democrática M19, porque nadie tenía mayoría. Nos dedicamos a hacer la mejor constitución posible. Hay un consenso, un acuerdo, hay un antecedente en esto. Álvaro Gómez Hurtado, que fue uno de los 3 presidentes que era conservador, había sido secuestrado por el M19 en el año 1988, 2 años antes. Sí. Y ahí nos reconciliamos en la Asamblea Constituyente, nos entendimos muy bien, él y yo, y esa reconciliación le dio un sello de fábrica, un sello de consenso a la Asamblea. Así que la Asamblea se dedicó a trabajar para hacer la mejor constitución posible. Trabajó 5 meses, entre febrero 5 y el 4 de julio de 1990, hicimos la constitución que actualmente está vigente en el país. Yo quiero felicitar a ustedes porque una constitución hecha en esas circunstancias y lograron una constitución que tiene 29 años y no sabemos cuántos años más tendrán. Se ve que lograron hacer un trabajo con el sentir del pueblo, con lo que quería el pueblo, con lo que siente la sociedad de Colombia. Hubo 3 consensos importantes. Primero, un consenso ciudadano, el movimiento de la séptima papeleta y una votación que sí se contó en las urnas que dio el apoyo a la realización de la Asamblea, donde el 89% de la gente votó sí a la realización de la Asamblea. Un acuerdo entre partidos políticos y un acuerdo institucional, la Corte Suprema de Justicia, que hacía el control de la constitucionalidad de todas las decisiones en esa época, dijo que se podía hacer y le dio visto bueno. Entonces hubo un gran consenso. Fue un momento de esos que son difíciles en una sociedad donde hay un consenso nacional, y eso le dio la opción de hacer una constitución con mucho apoyo ciudadano y con mucha calidad que la mantiene viva hasta el día de hoy. Yo diría que ese es uno de los aportes importantes de los demás sectores que participaron, y bueno, y de la M19, porque quizá el hecho de que llegara un partido diferente a los 2 tradicionales obligó entonces a otras reglas de juego, ya claro. Que ninguno, si hubiera sido 2 nada más, uno de los 2 tiene mayoría. Al no tener mayoría ninguno, porque el M19 había logrado tener la otra parte, obligó a unas circunstancias diferentes. No, además la gente de protesta está inconforme, pues votó por nosotros. Entonces sí. en la constituyente estaba el país tradicional y el país nuevo. Todos estábamos juntos y tomamos la decisión de trabajar en la mejor constitución posible. El problema de la constitución es que son unas reglas generales, unas leyes de tipo muy general, que hay que aplicarlas y que no se han aplicado plenamente por los gobiernos que han seguido después del 91. Pero es una muy buena constitución que empieza diciendo: Colombia es un estado social de derecho. Lo social es importantísimo en una sociedad tan desigual como la sociedad colombiana. Ahora fue en el 2010, yo participé en la asamblea, yo he participado en 2 asambleas y en la del 2010 colocamos ese concepto también ahora en República Dominicana. Muy bien, muy bien. Eso es bueno, vamos con su permiso a otra pausa para continuar aquí en Desafío por TV, conversando con Antonio Navarro Wall. Como ustedes han visto, es una gran personalidad con una extensa vida desde guerrillero, persona de Estado, desde el ministerio, persona municipal, desde su municipio Pacho, constituyente, etc. Vamos a la pausa para seguir en breve por Digital 15 y Telemicro Internacional. Continuamos aquí por Digital 15 y Telemicro Internacional, conversando con el legendario comandante guerrillero del M19, que participó como candidato en 1990, en el cual pasó a ser, por la cantidad de votos que logró, ministro de Salud. Ha sido desde entonces el senador, miembro de la Cámara de Representantes, alcalde, gobernador, y también participó en la gobernación del gobierno de, para la redundancia, de Bogotá. Antonio Navarro Wall. Antonio, me gustaría, como usted ha tenido vamos a decir, una participación en todos los estratos, que recreemos un poquito
cómo es Pacho, porque le voy a decir una cosa, Pacho suena mucho en toda la película, en la novela que hacen de la serie, en todos lados, y como usted fue alcalde ahí, en Pacho, me gustaría un poco, para recrear un poco lo que es Pacho, Un y cómo fue su detallito, gestión. Y un su gestión. detallito ¿Qué hizo pequeño, usted, qué hizo usted en Pacho? un detalle pequeño, no se llama pasto, sino pasto. A Como Pasto, dijo Pacho, como- Pasto. ¿Es Pasto qué he querido decir? como el pasto Pasto. que crece en la edama del pasto. Sí, Pasto, Pasto para el ganado, sí. Exacto. Pasto es una ciudad de unas 450.000 habitantes. Queda en el sur de Colombia, en la frontera con el Ecuador. Es una ciudad de gente muy trabajadora, pero que ha tenido siempre la situación que hacen chistes poniéndonos como si fuéramos brutos, como si fuéramos Ajá, ignorantes, ¿no? El sí, chiste pastuso es como siempre nos han tomado el pelo, sí, como los gallegos en España, ¿no? Que dicen que los gallegos son sí, un poco duros de la cabeza. sí, Esos son chistes que nos hicieron tal vez desde la época de la colonia, porque Pasto se opuso a la independencia. Es una cosa curiosa, cuando vino toda la guerra de independencia por el año 1810, Pasto se opuso a la independencia por una razón muy simple, porque prefería un gobierno en España, en Madrid, al otro lado del océano, y en un gobierno ahí cerquita en Popayán, al lado de Pasto. Entonces, desde esa época dijeron los pastusos son brutos, se oponen a la independencia. Bueno, lo cierto es que hemos tratado con ese chiste flojo toda la vida, pero es una ciudad de gente trabajadora, de gente laboriosa, de gente inteligente, de gente capaz. Por cierto, en las pruebas te hacen para medir los bachilleres, sí, en las pruebas te hacen para entrar a la universidad. Pasto está entre las ciudades que consiguen los mejores resultados en sí, pruebas que se hacen cada año para entrar a las universidades. Y tenemos gente pastusa estudiando en universidades de todo el país. Pero es una ciudad un poquito lejos también del centro, sí. en la frontera con Ecuador. Y allá fue donde nací y donde después fui alcalde desde el año 1995. Y eso pertenece a entonces, Nariño es ya la provincia, diría yo. Sí, la provincia que aquí se llama departamento de Nariño, que tiene 1.800.000 habitantes, capital Pasto, que tiene 450.000 habitantes. Es un departamento que tiene una parte en la cordillera de los Andes, donde está Pasto. Pasto está a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar y Ah, tiene una bueno. parte sobre el Océano Pacífico, que es en la costa pacífica, que es una zona muy lluviosa y selvática, donde está el puerto de Tumaco. Ese es el departamento de Nariño. ¿Y qué cultivan ahí en la parte agrícola y En pecuaria, ganadera? Pasto se cultiva papa, se cultivan hortalizas, se tiene Café. ganado de leche. También hay una zona un poco más baja allá al norte de Pasto, donde se cultiva el café, se cultiva caña de azúcar, pero en la parte más alta lo que se cultiva son hortalizas, ganado y papa, y otros tubérculos como la papa. Eso está cerca de Cali. Está a unos 300 kilómetros de la ciudad de Cali, hacia el norte. Ese kilómetro ahí, sí. Sí, Cali porque está al norte de Pasto, 400 kilómetros, 500 kilómetros tal vez. sí, sí, porque yo vi que esos eran parte de la guerrilla del M-19. No sé si por la parte suya y un grupo de ustedes. No, eh, hubo pero poquita guerrilla del M-19 en Pasto en esa época, en esa región de Nariño. No hubo mucha guerrilla, realmente la guerrilla estuvo mucho más, un poco más al norte del departamento de Nariño. bueno, ¿por qué parte que usted ha sido senador? Yo, el Senado en Colombia es nacional. Nacional. Yo fui representante de la Cámara por Bogotá y senador nacional 2 veces. Y porque aquí los senadores somos o son de una provincia y nacional. Es decir, usted sabe que hay zonas como por ejemplo Estados Unidos, países que tienen senadores, pues Nueva York tiene su propio senado, pero hay senadores que son federales. En los Exacto. países como el nuestro, el senador tiene las dos categorías. Es un senador que representa un departamento, digamos, una provincia, un departamento, y también es nacional. No, El aquí, sistema aquí hay 100 senadores elegidos por circunscripción nacional.
Correcto. Eso es desde la Constitución de 1991. Antes también eran por regiones, como usted lo está describiendo. Allí son todos, llamémoslos federales, para decirlo de esa manera. Sí. Todos somos nacionales los senadores. Sí, aquí tenemos el ámbito nacional, aunque nos eligen por el lugar de donde uno es. Bueno, vamos a decir que nosotros en esta parte de ahora tenemos un Antonio Navarro, o yo digo que tiene mucha energía porque lo he visto que se ha adaptado, diría yo, a los tiempos. Nosotros, por ejemplo, como República Dominicana, que tenemos el honor de que el creador de la salsa, que a usted tanto le gusta ese baile de la salsa, es un dominicano, Johnny Pacheco, tiene que mencionar, Johnny Pacheco, que salió en el año 1958 de aquí, de nuestro país, y se fue fundamentalmente a Estados Unidos. El creador de la salsa. Sin embargo, yo veo que Navarro, Antonio Navarro, un gran bailador de salsa, y lo he visto ahora de lo que llaman senadores de reggaetón. Lo vi allá en la plaza ahí que usted estaba bailando el reggaetón. Entonces me gustaría saber ese espíritu suyo, de dónde viene, cómo es, porque cuando uno entra a Google lo encuentra bailando. Sí, no, la verdad es que como me hice adulto en Cali, Cali es de las ciudades del mundo donde más salsa se baila. Y en esa época en que yo estaba joven y terminando mi secundaria y en la universidad, lo que se bailaba era salsa en la ciudad de Cali masivamente, ¿no? Entonces, si uno quería conseguir novia, sí tenía que salir, se tenía que bailar salsa, porque si no bailaba salsa no conseguía novia. Así que aprendí a bailar salsa. Después, ustedes saben, me amputaron la pierna, entonces soy el mejor bailador de salsa en una pata que hay en Colombia. Porque sí, pero le voy a decir una cosa, yo que lo he visto bailando, no es el mejor bailador de salsa con la pata apuntada, es el mejor bailador de salsa hasta de aquellos que tienen sus dos piernas buenas. Bueno, tampoco tanto. Porque lo he visto con los pasitos que usted da. Sin exagerar, sin exagerar. Esos pasitos no los da todo el mundo. Sin exagerar. Sí. Y lo vi Pero también. sí, bailé muchísima salsa en Cali, en mi juventud. Y eso ya cuando uno aprende no se le olvida nunca. Sí. Y lo vi también en la plaza ahí que tenía una ropa de esos tipo, casi mexicana, digo yo, y estaba cantando reggaetón. Sí, el reggaetón es la música contemporánea, la música de hoy. Entonces, claro, bueno, de un momento, un periodista, Daniel Sampero Espina, aquí en Colombia, nos propuso que cantáramos un reggaetón contra la corrupción. Y eso lo compusieron y lo cantamos, porque evidentemente la corrupción es uno de los males más graves de la vida pública en Colombia y en muchos países del mundo. En el mundo prácticamente en el mundo. Pero ese reggaetón yo lo vi, estaba muy bonito y ha sido muy difundido, que lo he visto en muchos lugares donde usted canta ahí. Y yo pienso que, como usted dice, que los políticos tenemos que adaptarnos a los momentos. Este es un momento que la música ha cambiado. La música, en los años 70 aquí nosotros tenemos unos artistas que están ahí, qué sé yo, Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, que ha tenido y vive en Colombia, parte de vive entre Colombia y México, vive allá, uno de los grandes creadores musicales nuestros, del merengue. Sin embargo, hay que decir que ahora ha entrado una música nueva, en el cual es la música de la juventud, y yo diría que la música pegajosa también, en el cual no podemos estar ajeno de eso, y veo que usted se ha adaptado más que el que más que esos mismos hombres a esa música. Es el reggaetón, contra la corrupción, Bueno, vamos ahora a concluir el programa. Mañana vamos a seguir otra vez con Antonio Navarro, porque apenas vamos por la mitad, y yo quiero que ustedes, sobre todo los políticos de más años, de América Latina, de República Dominicana, de Colombia, aprendan a bailar como baila Antonio Navarro. Lo dejo con la música y con el baile de Antonio Navarro.